Ya. Bueno, vamos a empezar. Tengo que empezar a compartir la pantalla. Espérame. Compartir la pantalla. ¿Qué me pide esto? Abre preferencias. Disculpa, espérame, tengo aquí. Como tuve que. Como esta cuestión la tuve que. ¿Cómo se llama esto? Hacer. Borrar todo. Me está pidiendo, tuve que hacer todo de nuevo. Reinstalar todo. A ver si se ve la pantalla. Conectar su iPhone. ¿Ah? Espérenme, que hay algún problema ahí. Que no, ahora no me deja. A ver. Voy a dejar de compartir y voy a volver a habilitar el compartir. Espérenme. Compartir. ¿Qué tendré que habilitar algo? No, espérenme. Habilitarla de nuevo. No me deja compartirlo. No me deja compartirlo. Ahí sí, confiar, ya. Ahí sí. Ahí está. Ya. Sí, ahí sí. Ya, listo. Entonces, estábamos, ahí sí, ahí lo ven, ¿no es cierto? Ya. Estábamos hablando de, si recuerdan, los mecanismos de coordinación, ¿no es cierto? Habíamos estado viendo estructuras, me voy a volver una, para decir de las partes fundamentales de la organización, que eran 5 partes más un global, donde las partes fundamentales eran primeramente el núcleo de operaciones, y por otra parte teníamos el lápiz estratégico, y que se comunicaban a través de la línea media, y teníamos 2 unidades de apoyo, que era la tecnoestructura y el staff de apoyo. ¿Recuerdan todo eso, no es cierto? Que fue lo último que vimos en la clase. ¿Ya? Y el núcleo de operación era todos aquellos que tenían que ver con el trabajo propiamente tal, con el tema del lápiz estratégico era el que tomaba las decisiones, ¿ya? Y la línea media era la que lograba transmitir o regularizar, o relacionar ambas áreas. Y lo que era la tecnoestructura y el staff de apoyo entregaban, obviamente, como su nombre lo dice, todo lo que era la capacidad que podía tener, por una parte, la tecnoestructura, el análisis de la empresa, y por otra parte, el staff de apoyo, todo eran aquellas funciones, podríamos decir que, puestos que se dedicaban principalmente al asesoramiento y a la prestación de servicios que no estuvieran relacionados con la actividad principal. Y teníamos en sí un global que era la ideología, que lo abarcaba todo. Y esa ideología que abarcaba todo tenía que ver con cómo el corazón de la cultura, las creencias, el corazón, lo que distingue a la empresa de otra, pues le permitía entregar su propio sello. Y ahí llegábamos a que los mecanismos de coordinación que existían eran 2. El mecanismo de adaptación, que tenía que ver asimilar en línea, en este caso lo tenemos acá en el núcleo de operaciones, pero también hay adaptación en el lápiz estratégico, y también hay adaptación en la línea media. Y los mecanismos de supervisión, que es la supervisión que va desde lo más alto de la estructura hacia la parte inferior. ¿Ya? Justamente a partir de esto decíamos que la estructura de la organización terminaba siendo definida como la suma de las distintas formas o maneras en que el trabajo se había dividido en distintas labores, y después lograr justamente lo que se requería, que era la coordinación de las tareas. Y ahí nos encontrábamos con que la organización la hablábamos como un sistema de vínculos, de flujos, perdón, que llamábamos los vínculos de unión. Y ahí podíamos encontrarnos con que los vínculos que unían a las partes de la organización siempre eran variables y complejos. Los más comunes eran los flujos de autoridad formal, es decir, desde arriba hacia abajo,
la orden e instrucción, y de abajo, perdón, y de abajo hacia arriba, que era la aceptación y sugerencia. Sugerencias. ¿Ya? Pero así como habían flujos de autoridad formal, también estaban los flujos de material de trabajo, los flujos de material de trabajo que podía ser justamente en labores de adaptación, como también podían ser en labores de supervisión, los flujos de información que son generalmente de labores de supervisión, pero también se procesan en procesos de adaptación, y los flujos de procesos de decisión, que tienen que ver por cómo se toman las decisiones. Es decir, el APC estratégico toma decisiones a partir de qué? A partir de la información que recibe de quiénes, ya sea de la tecnoestructura, del staff de apoyo, de la línea media e incluso del núcleo de operaciones. Y la línea media toma decisiones a partir de qué? A partir de las instrucciones que le da el APC estratégico, del apoyo o asesoría que le pueda dar la tecnoestructura y el staff de apoyo, y las sugerencias o indicaciones que le pueda dar el núcleo de operaciones. Y en el núcleo de operaciones también se toman decisiones. ¿Se toman decisiones a partir de qué? A partir de las instrucciones que le puede dar la línea media, que viene ¿de dónde? Desde el APC estratégico, de la asesoría que pueda dar la tecnoestructura o el staff de apoyo. ¿Se dan cuenta? Pero al final terminan siempre siendo vínculos, propiamente tal. Y aquí es donde surge la duda. Acá tenemos una gran... ¿dónde era que yo podía borrar aquí? Ahí. Configurar el lápiz, no me permite, ya no me deja borrar. No me gusta el PowerPoint, por eso. El Keynote me permite borrar, esta cuestión no. Ya. En este sentido, si ya tenemos esta... devolvamos. Ahí, no me la borra. Devolvámonos acá, que también está ahí. Estoy buscando una que no esté manchada. Pero esta que está grande acá. Si tenemos ya esta estructura piramidal a la cual nosotros llamamos estructura, ¿ya? A partir de ella, tenemos que ver cómo trabajamos en su diseño y establecimos la estructura. ¿Cómo la establecemos? Perdón, no establecimos, establecemos. Y es donde la teoría plantea que existen nueve grandes áreas a través de la cual uno diseña una estructura. ¿Ya? Y que esas áreas responden a ciertas preguntas que uno tiene que hacerse. Por ejemplo, la primera pregunta que uno se hace cuando diseña una estructura es acerca de la especialización del cargo. Y cuando uno habla de la especialización del cargo, es como la pregunta lo dice ahí. ¿Cuántas tareas, cuántos trabajos, cuántas funciones tienen que corresponder a un determinado puesto? ¿Y qué grado de especialización, qué grado de capacidad, de preparación debe tener cada persona o que vaya a ocupar ese puesto? Por lo tanto, cuando uno va a establecer una estructura, tiene que pensar cuál es la especialización del cargo. ¿Ya? Segunda pregunta. ¿Hasta dónde tengo que hacer normalizar? ¿Qué significa normalizar? Estructurar, normar, establecer reglas, establecer parámetros para el trabajo que tiene que hacer cada puesto. Es decir, si yo digo que la secretaria, por ejemplo, que la secretaria recepcionista de la entrada de una empresa, que la tengo en la estructura como secretaria, tiene que saber contestar teléfono, saber atender y saber derivar las llamadas y saber derivar las personas. Y yo podría decir que en una estructura, la normalización del cargo es eso. O sea, si llega alguien y le dice, ¿sabe qué, señorita? ¿Y usted podría pasarme esta planilla Excel, pasarme estos datos a la planilla Excel? Fácilmente no debiera ser. ¿Por qué? Porque ¿hasta dónde yo puedo formalizarlo? Vámonos a la realidad. O sea, claramente una secretaria puede hacer eso. ¿Entienden? O una persona cualquiera que tiene cierto manejo computacional, o manejo de planilla de cálculo lo puede hacer. Pero si yo estoy diciendo que hasta qué punto tengo que formalizar el comportamiento de un determinado cargo, es lo que tengo que plantear. Si yo lo quiero bien formalizado, no va a poder hacer nada más. Y por lo tanto voy a buscar personas que solamente hagan eso. ¿Entienden? Entonces, la formalización del comportamiento de un cargo también tiene que preguntarse, ¿hasta dónde quiero que se formalice? ¿Ya? Tercera pregunta. ¿Qué habilidades y conocimientos se necesitan para cada uno de los puestos?
¿Ya? El mismo ejemplo, o sea, si yo para esa persona que está a la entrada de la empresa y es la que recibe a la gente y contesta el teléfono, ¿qué habilidad necesita? ¿Entienden? ¿Qué preparación requiere? Si yo la voy a formalizar a los 4 puntos que les dije anteriormente que tenía que hacer, quizás no requiere tanta preparación. Pero si además yo quiero que haga otra serie de cosas, quizás tiene que tener otro tipo de preparación. ¿Entienden? Eso es lo que se conoce como la preparación y adoctrinamiento. Y luego, la cuarta pregunta, ¿sobre qué bases deben agruparse los puestos en unidades y unidades y las unidades a su vez en otras mayores? Es decir, si yo lo voy a hacer, por ejemplo, como los veíamos en la estructura, si va a ser funcional, ¿ya? Es decir, la gerencia de ventas, la gerencia, y por ejemplo, bajo la gerencia de ventas hasta las ventas grandes, ventas pequeñas, o las ventas grandes empresas, ¿ya? O quizás las ventas de la zona norte. ¿Cómo lo voy a ordenar? ¿Cómo yo voy a agrupar las unidades? Esa es una pregunta que también tengo que hacerme al momento de diseñar el establecimiento de la estructura. Siempre yo pongo como ejemplo los bancos, que los bancos en su capacidad, en su estructura, tienen una mezcla de cosas raras, porque por ejemplo de repente tienen la banca persona, la banca empresa, la banca pyme, la banca ejecutiva, pero dentro de la banca pyme, por ejemplo, lo tienen separado por regiones, en cambio dentro de la banca persona no está separado por regiones, sino que está separado por gerencia, es un enredo, pero ese tipo de agrupación de unidades es lo que cuando establecemos una estructura tenemos que tener claro, ¿ya? O por lo menos lo definimos como tal, la agrupación de unidades. Quinta pregunta, ¿cuál es la dimensión de la unidad? ¿Qué tamaño tiene que tener cada unidad? ¿Cuántas personas, cuántos individuos tienen que estar bajo el mando de un directivo determinado? Es decir, ¿qué tamaño, qué dimensión tiene la unidad por la cual yo estoy definiendo? Como tal. ¿Ya? Discúlpenme un poco, por favor. Estoy en clase. Yo. Ya. Sexta pregunta. ¿Hasta qué punto vamos a, lo mismo que antes, normalizar, ¿no?, el producto que me va a entregar cada trabajo, cada trabajador, cada puesto de trabajo? Es decir, la persona que trabaja, el ejemplo que yo les daba de la recepcionista, me tiene que entregar todos los días un reporte de quién entró, quién salió, cuántos llamaron, quiénes llamaron. Ese es un output de su puesto, ¿entienden? El resultado, ¿ya? En otros puestos de trabajo puede que el output sea distinto, obviamente va a ser distinto, pero ¿hasta dónde yo voy a normalizar? ¿Hasta dónde yo voy a exigir un cierto nivel de parametrización del trabajo de cada unidad? Y para eso existe la definición de lo que es un sistema de planificación y control, que posteriormente vamos a ver el tema de los mecanismos de control. Séptima pregunta. ¿Qué mecanismos de coordinación tenemos que establecer para facilitar la adaptación mutua? Es decir, ¿cuál va a ser la relación, los dispositivos de enlace entre los distintos puestos? ¿Cómo van a conversar los distintos puestos? ¿Ya? ¿A través de qué? ¿Cuáles van a ser las conexiones que van a tener? Por ejemplo, dos puestos que dependen de un mismo gerente, ¿cómo van a conversar entre sí? ¿Conversar directamente? ¿Van a conversar a través del gerente? ¿Van a tomarse las decisiones a través del gerente? ¿Entienden? También eso hay que definirlo en el momento que establecemos una estructura. Y las dos últimas preguntas tienen que ver con el poder de decisión. Ojo, que es el poder de decisión y no la responsabilidad. Porque hay un concepto básico que lo hemos visto siempre y creo que lo han visto en todas partes, que la responsabilidad no se delega. Pero sí yo puedo establecer lo que se conoce como la descentralización vertical y horizontal. ¿Qué es la descentralización vertical? ¿Cuánto poder de decisión debe darse desde arriba hacia abajo? Es decir, el lápiz estratégico, ¿cuánto poder de decisión le da a la línea media? Y la línea media, ¿cuánto poder de decisión le puede dar el núcleo de operaciones? Eso tenemos que definirlo en el momento que establecemos una estructura. ¿Ya? Y lo mismo, la descentralización horizontal. ¿Cuánto poder de decisión, por ejemplo, si de la línea media, tenemos aquí la línea media, al núcleo de operaciones, le entregamos poder de decisión, ¿cuánto poder de decisión se va a distribuir acá? Al nivel del nivel de operaciones, o incluso poder de decisión desde el punto de vista de los staff de apoyo. ¿Cuánto es lo que va a entregar? ¿Cuánto nivel de descentralización vamos a tener entre uno y otro? ¿Entienden? Entonces, estas 9 preguntas como tal, estas 9 instancias,
me arrojan posteriormente que yo, para poder diseñar el establecimiento, una estructura determinada y establecerla, voy a tener 4 grupos de diseño que a su vez tienen 9 parámetros de diseño. ¿Cuáles son los grupos de diseño? Cuando yo me dedico a diseñar puestos, primer grupo, el diseño de puestos, y me voy a preocupar de la especialización del cargo, la formalización del comportamiento y la preparación que tiene que tener cada persona para ese cargo. Luego, el diseño de la superestructura, es decir, el diseño del lápiz estratégico, la línea media, el núcleo de operaciones, la tecnoestructura y el staff de apoyo. Cómo voy a agrupar las unidades y qué tamaño va a tener cada unidad. Luego, el diseño de los enlaces laterales, ¿ya? Es decir, qué sistema de planificación y control va a ser mi parámetro de diseño y qué dispositivo de enlace voy a utilizar para justamente esa relación que tiene que existir entre las distintas unidades que estoy definiendo. Y por último, el diseño del sistema de toma de decisiones, mi cuarto grupo de diseño. Este es el segundo, tercero. Cuarto grupo de diseño, que es principalmente qué nivel de descentralización tanto vertical como horizontal voy a entregarle a las distintas, a la unidad en sí. Eso es en sí el concepto dentro del diseño. Pero no solamente eso, o sea, yo voy a trabajar en los grupos de diseño, voy a trabajar en el parámetro de diseño, pero también tengo que considerar lo que se conoce como los factores de contingencia, que son todas aquellas situaciones o condiciones que, que se relacionan, mejor dicho, con el uso de los determinados parámetros de diseño. ¿Ya? Uno, por ejemplo, el tamaño de la organización, la edad de la organización. Los bancos, siempre pongo como ejemplo los bancos, les digo, pero, por ejemplo, los bancos están continuamente cambiando. O sea, yo, de la relación que tengo con los bancos, que siempre están cambiando su sistema, siempre están cambiando su gerencia, o sea, están cambiando su estructura y gerencia. Muchas veces no cambian las personas, obviamente también cambian las personas. Los bancos tienen mucha rotación de personal, demasiada, ¿entienden? Pero van cambiando justamente las estructuras que tienen, ¿ya? Porque además en los bancos generalmente el que es buen ejecutivo de persona puede pasar posteriormente a ser ejecutivo pyme, y obviamente en la medida que tú vas creciendo, o vas teniendo carteras de clientes mayores, más grandes, más importantes, vas obviamente mejorando tu posición al interior de la organización como empleado. Entonces, los factores de contingencia que hay que tener a considerar al momento de determinar los parámetros de diseño es la edad y el tamaño de la organización, cuál es el sistema técnico, cómo funciona el núcleo de operaciones. ¿Por qué? Porque es distinto, por ejemplo, para un sistema bancario, y el ejemplo que les doy yo, por ejemplo, la situación que se da en un núcleo de operaciones de una empresa que fabrica fierro. Y es distinto, por ejemplo, al núcleo de operaciones de una cadena de restaurantes. ¿Entienden? Es completamente distinto. Entonces también hay que tenerlo al momento de diseñar el establecimiento de la estructura. Los aspectos del entorno. Si el entorno es estable o es dinámico, ¿ya? Cuestión que últimamente no es muy estable, que digamos, en ningún tipo de negocio. O sea, ¿quién se iba a imaginar, y se los digo así sinceramente, bueno, desde octubre, desde el estallido social a la fecha, que por ejemplo hoy día, ¿cuál es el negocio que está más mal hoy día? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿O cuál industria es la que está peor? La del turismo. La del turismo, pero no tanto el turismo en sí, o sea, industria como contexto, sino que si nos vamos al detalle, principalmente los restaurantes. Todo lo que es restaurantes y entretenimiento, los bares, los pubs, ¿entienden? Porque empezaron a morir con el tema, empezaron a verse afectados con el tema del estallido social, que no había seguridad y todo el tema, y después con la pandemia quedaron por el suelo. Hoy día hay muchos restaurantes que están quebrando, que se han tenido que empezar a cambiar de su entorno estable, que era anteriormente, porque por otra parte, el negocio de los restaurantes, siempre la gente va a tener que comer, ¿entienden? Pero el tema es que hoy día la gente está teniendo que comer en su casa y no está comiendo afuera. Siempre, el negocio de los restaurantes es un negocio muy estable, porque la gente siempre iba, y tú podías tener poco. Hoy día, o sea, hoy día el tema del delivery lo está salvando mucho, a muchos, pero no a todos, ¿entienden? Entonces, el entorno en sí hoy día para ellos es muy dinámico, no saben qué va a pasar, no se sabe qué va a pasar, ¿entienden? El negocio de los cines, el negocio de la entretención, los bares dense cuenta que los bares, ¿dónde está hoy día dónde se están en el tema del delivery, en el tema de la entrega de tragos? ¿Entienden? Es lo que va quedando hoy día. El negocio del turismo, por lo menos la parte grande del negocio del turismo, que tiene que ver con la hotelería, se ha salvado con el salvavidas que le ha dado a muchos el gobierno con el tema de la residencia sanitaria. ¿Entienden? Hay muchos
muchos hoteles que en su día habían tenido tan lleno como es que lo arrienden completa la residencia sanitaria, incluso ha sido bueno, ha sido buen negocio para ellos en la pandemia. Pero en términos generales, el negocio turístico en sí, las empresas operadoras de turismo, bueno, las líneas aéreas, po, las líneas aéreas hoy día están por el suelo, o sea, cuántos puntos de quebrar en general, con cierre, LAN cerró su operación en Argentina, bueno, que era lógico que en algún momento cerrara su operación porque Argentina es lo más, es un país que pasa de, de, de extremos en situaciones de todo tipo. Entonces, esos aspectos del entorno te implican tener que, cuando vayas a decidir una estructura, cómo la vas a ir moviendo. Si es simple o es complejo, si está integrado o está diversificado, o si es benévolo o hostil, ¿entienden? Y por último, el último factor de contingencia, algunas relaciones de poder que se pueden dar, ¿entienden? Hoy día estamos enfrentados a una pandemia, generalmente a una situación que no sabemos qué va a pasar, porque va a terminar la pandemia y capaz que vuelve el estallido, ¿entienden? Porque como van las cosas, entonces no sabéis qué va a pasar, y nos podemos enfrentar a una cuestión de un problema gigantesco. Y ahí es donde empieza a surgir el tema, el concepto como tal, ¿ya? Es como la, ¿cómo les explico? El poder tomar, poder entender justamente que la estructura que yo vaya a establecer va a tener que ver específicamente con cómo puedo organizarme, ¿entienden? A partir justamente de estos aspectos que tienen que ver. Y ahí nos vamos a lo que se conoce como las configuraciones estructurales, ¿ya? ¿Qué son las configuraciones estructurales? Son 7 modelos básicos de organizaciones, de estructura, que uno las puede identificar, ¿ya? Entonces, vamos viendo una a una. Primero, la organización empresarial, también conocido como la estructura simple. ¿Por qué se caracteriza? Tiene una estructura sencilla, tiene pocos ejecutivos, es decir, no tiene mucha capacidad de, o sea, no tiene un nivel muy grande de grandes ejecutivos, sino que pocos ejecutivos que toman decisiones, y por lo tanto también tiene poca necesidad de personal que analice, es decir, poco staff de apoyo y poco tecnoestructura, ¿ya? Del mismo modo, la línea intermedia son pocos también. Hay un ambiente sencillo, generalmente en la estructura simple existe un dominio desde del lápiz estratégico muy dirigido. Bueno, generalmente las pymes son muy de organización empresarial de estructura sencilla, ¿ya? ¿Por qué? Porque están controladas por su dueño, ¿entiendes? Existe un fuerte control del líder, existe un fuerte control del dueño en ese tipo de estructuras. Luego, hay uno que se conoce como la organización maquinal o burocracia maquinal, ¿ya? Y que fue la que surgió a partir de la revolución industrial, ¿ya? Donde existen puestos especializados, es decir, personal que está altamente capacitado para ciertas unidades, y existe un trabajo estandarizado, ¿ya? ¿Y qué característica tiene? Que no requiere mucho analista. ¿Por qué? Porque está todo estandarizado. Como está todo estandarizado, se genera principalmente en las industrias que tienen niveles de producción masiva, ¿ya? Un tercera configuración estructural típica, la burocracia profesional o organización profesional, ¿ya? Aquí es donde existen muchos profesionales, mucho profesional que está especializado y capacitado, ¿ya? Los hospitales, las universidades es un tipo de empresa donde existe una estructura que es horizontal y principalmente descentralizada, es decir, se pueden tomar decisiones. Por ejemplo, la universidad a nivel de la escuela o de las facultades, tienen sus propios presupuestos, ¿entienden? Si tuvieran una estructura simple o una burocracia maquinal, por ejemplo, todas las decisiones de presupuesto, todas las decisiones estarían radicadas, por ejemplo, en la vicerrectoría económica, ¿ya? Pero no, las universidades son organizaciones profesionales que existe mucha descentralización vertical y también mucha descentralización horizontal, ¿ya? Es una estructura muy horizontal y descentralizada. Por lo mismo, no tiene mucha necesidad de tecnoestructura, ¿ya? No tiene mucha necesidad de equipos técnicos. ¿Por qué? Porque lo tiene en sí. El personal de apoyo siempre es muy numeroso,
y está o funciona muy bien en ambientes estables pero complejos. Generalmente las organizaciones profesionales en ambientes inestables o dinámicos no funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque esa como enredo de toma de decisiones de todos lados puede terminar afectando en sí a la organización. ¿Ya? La cuarta estructura, la forma divisional, o también conocida como la organización diversificada. ¿Ya? No es una sola, sino que son una serie de entidades independientes que interactúan sobre una estructura administrativa indefinida. ¿Ya? No es tampoco una estructura en sí, sino que es una estructura que se sobreimpone sobre otra. Por ejemplo, las empresas como Cencosud, los holding, como Cencosud, por ejemplo, o por ejemplo como la familia Luxig con los distintos negocios que tiene, usan mucho la organización diversificada porque cada una responde a su propia estructura. Claro, al final todas responden a los dueños o a los mayoritarios que terminan siendo en el caso de los Luxig, ¿entienden? Pero cada una funciona de una manera distinta, ¿ya? Cada división tiene su propia estructura. ¿Dónde funcionan las organizaciones diversificadas? Funcionan en organizaciones que estén grandes y maduras, ¿ya? Y que tengan cada unidad, cada división, un grado considerable de autonomía que les permita justamente manejarse. La organización innovadora, también conocida como la adocracia, es la que se asocia hoy día con la industria de la época actual, ¿entienden? La industria cinematográfica, la industria de los software, ¿ya? Son estructuras que se han generado para el establecimiento de proyectos, ¿ya? ¿Y de qué dependen? Dependen de la adaptación mutua de los distintos puestos que existen en el interior de la estructura, ¿ya? Está completamente, completamente, selectivamente descentralizada. No hay una distribución del ápice estratégico claro arriba, sino que es como un ápice estratégico bien horizontal y funciona muy bien en ambientes complejos y dinámicos como en la industria del software, por ejemplo, que se mueve mucho, ¿ya? No, nunca vamos a encontrar, va a ser muy difícil encontrar en este tipo de estructura algo que tenga que ver con estandarizado, algo que tenga que ver al mínimo con lo estandarizado. La sexta, sí. La ideología, también conocida como la organización misionera. ¿En qué consiste? Principalmente que lo que domina acá es la ideología. ¿Ya? La ideología de los miembros. Es decir, todos los miembros de la organización tienen un punto en común. ¿Entienden? Es decir, por ejemplo, la iglesia. ¿Ya? Hay una división del trabajo difusa, hay poca especialización de los puestos. ¿Y qué es lo que mantiene unida a esta organización? La estandarización de las normas. Es decir, así se hace, así está escrito y así se hace como tal. ¿Ya? Obviamente, los miembros de este tipo de organizaciones comparten los mismos valores y creencias, cuestión que no necesariamente se puede dar en los otros tipos de estructuras. ¿Ya? ¿Y cuál es la clave aquí? El adoctrinamiento. Adoctrinamiento y la socialización de esa ideología. ¿Ya? Es una masa amorfa de miembros. ¿Ya? No tiene tecnoestructura, no tiene como tal. ¿Ya? Por último, la organización política se caracteriza, ¿por qué? Porque carece de orden, carece de estructura, ¿entienden? No tiene una parte que predomina sobre otra, ¿ya? Son temporales, hay muy pocas que han durado, que duran muchos años, son transicionales, ¿ya? Y generalmente existe un impulso de desunión de las diferentes partes. Véanlo hoy día nomás, pues, véanlo en la discusión del 10%. ¿Cómo se dice? La disciplina, que se supone que debiese ser lo que, por ejemplo, la organización misionera la avala, la disciplina es un miembro, el respeto de las normas y los valores y creencias, en la organización política no existe. ¿Me entienden? Por eso se caracteriza de lo que carece propiamente tal. Eso, respecto al tema de estructura. Consultas. ¿Cuándo es la segunda prueba, profe? Pregúnteme de esto, no me pregunte, no hay segunda prueba, solamente el examen. Ahí llegó el calendario, de ahí el martes se los doy, o sea, la próxima clase se los doy, porque no lo tengo a mano como para buscarlo.
Ya, ¿Ya? perfecto. Pregúntame Profesor, esto, estoy diciendo, Andrés, no me pregunte cuando es la segunda prueba. Ah, se me perdió. No, porque está muy chico, pero tengo que salirme de acá. Profe, la Dígame. organización de forma divisional ¿Ya? tiene el sector que toma las decisiones es de pocas personas, ¿cierto? O sea, en la divisional, la diversificada, clara, o sea, no sé si pocas personas, sino que acuérdate que son como entidades independientes. Es decir, son formas son formas, cada una se maneja de una manera distinta, ¿ya? Y interactúan en una estructura administrativa que las une en sí, nada más. Ah, ya. Esa es la diferencia. Ya. Por eso los holdings, por ejemplo, funcionan como una organización diversificada. El área, por ejemplo, el área financiera se maneja de una manera, el área minera se maneja de otra, el área de comunicaciones se maneja de otra, y al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una sola gran estructura, que es el holding en sí, pero Ya. cada una tiene sus distintos matices como tal. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Tenemos claro? Sigamos Sí. ahora. Siguiente tema.